A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44, CB Televisión en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi, y también nos pueden ver en tiempo real desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net en tiempo real. Y también pueden revisar este programa luego en YouTube, se lo sube a la plataforma de YouTube como Telesucesos HD. Tenemos la visita el día de hoy de José Alvear Campodónico. Voy a leer lo que dice en el Twitter: libertario, padre y empresario. Mi pasión es servir a mi patria. Columnista en Diario La Hora, he leído varios de sus editoriales. Gerente general de Medi Companies S.A. Bienvenido, José, ¿cómo ha pasado a este espacio que es el espacio de la ciudad Quito TV? Buenos días, arquitecto, muchísimas gracias por honrarme con esta invitación y aquí estamos para aportar en lo que usted crea que le puedo servir con una opinión. Muy gentil. Se vienen unas elecciones anticipadas fruto de una muerte cruzada que se dio en mayo, y donde la campaña en sí, la campaña oficial va a durar una semana, pero la campaña ya la venimos teniendo con 8 binomios presidenciales, donde usted en un artículo o en un tuit hace aproximadamente un mes y medio, el 2 de junio, decía que son binomios en donde lo que prima es la vanidad. ¿Es así? ¿Se sigue ratificando ahora que ya hemos visto el recorrido prácticamente a nivel nacional de esos 8 binomios? Estoy convencido que así es. Cuando usted tiene tantos binomios para un periodo presidencial tan corto, da la impresión y da la sensación de que estos candidatos lo que quieren es llegar para, al igual que el gobierno que se está yendo, quedar con un cuadrito en el Salón Amarillo de Carondelet. Porque en año y medio realmente no se va a poder hacer mucho, y lo poco que estos binomios están ofreciendo, lamentablemente todavía no explican cómo lo van a ejecutar. Entonces, nuevamente caemos en el show mediático, nuevamente las castas políticas diciéndole a la gran mayoría, al electorado, al votante, lo que el electorado necesita escuchar o está desesperado por escuchar, pero no le explican cómo hacerlo. Escuchamos temas como guerra contra la corrupción, no le explican cómo hacerlo, y muchas veces quienes son los abanderados de esta corrupción, hay rumores muy fuertes que son parte de la misma y cuyo silencio, cuya selectividad para denunciar tal o cual caso va en función de qué tanto ofrezca el oferente al final del día. Por otro lado, tenemos quienes abanderan la guerra contra la inseguridad, pero sin embargo no explican cómo lo van a hacer. No son conscientes de que todo tiene que pasar a través de una asamblea, que si te juega en contra o si no tienes un buen ministro de gobierno, como no lo tuvo este gobierno antes del ministro Cucalón, que para mí es una excepción, pues tampoco vas a poder tender puentes y nada vas a poderlo ejecutar. Luego tienes pues los borregos de siempre que están hablando de regresar, que la patria grande, que vamos a volver. Y realmente lo único que hemos visto en su campaña es un binomio que se dedica a bailar por todos los pueblos donde van y no ofrecen absolutamente nada, que dicen que ellos saben cómo hacerlo, que ellos van a volver a hacerlo, no explican qué es lo que van a hacer. Se olvidaron del plan de trabajo incluso cuando escribieron el binomio. Se olvidaron del plan de gobierno y al final del día, mi querido arquitecto, son los grandes causantes de la debacle económica, moral y de inseguridad que hoy vive el Ecuador. Hablamos de un tema de vanidad, porque además ese año y medio a lo mucho que van a estar en el poder, siempre los primeros años en cualquier gobierno, el más bueno que sea, siempre hay un desgaste. Por supuesto. Y el asunto es que ellos quieren estar un año y medio, pero después va a ser imposible, por ejemplo, que se reelijan porque van a tener un desgaste. O sea, lo que les interesa es estar ahí. ¿Así lo entiende? Tal es la hipótesis de la vanidad que yo planteo, que ninguno nos ha presentado una lista de asambleístas capaces, honestos y preparados, porque la ciudadanía no puede olvidar, arquitecto, que realmente donde
el gobierno salga adelante. El gobierno que salga adelante es el gobierno que va a tener que tener las dos piernas bien equipadas o ejercitadas. La primera, el Ejecutivo, para proponer, y la segunda es la Asamblea, para ejecutar. Pero entre estas dos piernas tiene que haber una cadena que las una. Tiene que haber un puente que las una. Si no existe esa cadena, este año y medio va a seguir siendo lo mismo del gobierno vegano del presidente Lasso, que se está retirando. Hay un artículo presentado por usted el 5 de julio, me parece, sobre otro tema que ha vuelto a la palestra. Es el tema de explotar o no explotar el petróleo que está en el Yasuní. Y el artículo dice: Ecuador es, ¿somos o nos hacemos? Ecuador es un país pobre, endeudado, con muchas necesidades. No nos podemos dar el lujo de no explotar responsablemente el petróleo. El costo social sería altísimo. Más pobreza, menos recursos para nuestra gente, menos recursos que requiere el país. Hay que explotar, pero responsablemente. Hay que explotar responsablemente y le paso un mensaje con mucho respeto a los ambientalistas. Hay que dejar la novelería a un lado, hay que poner los pies en la tierra, porque Ecuador, como bien dice ese artículo, es un país pobre, es un país con necesidades, es un país con prioridades, donde no se puede dar el lujo de mantener el petróleo bajo tierra, menos aún cuando no ha habido un gobierno todavía que quiere ejecutar un plan B, un plan de contingencia para poder dejar este petróleo abajo o explotar lo menos posible este petróleo. Que existen otros recursos alternativos, existen pero otros no se lo ha recursos, como el gas natural. Por ejemplo, existen grandes reservas en el campo Amistad de gas natural que ningún gobierno ha tenido la decisión política, por no atentar contra esas mafias del petróleo, que siempre son los que terminan manejando los ministerios de Energía y Minas, de explorar y de explotar. Le doy un dato más a la ciudadanía que hoy nos escucha. Somos el único país en Latinoamérica, que hoy no explota gas natural. Todo el resto de Latinoamérica lo hace, desde Venezuela hasta Argentina, menos Ecuador. Es impresionante el gas natural que podría generar, primero, que es 40% más barato que el galón de diésel subsidiado. Imagínense lo que podríamos hacer en cuanto a generación de energía. En esas termoeléctricas, en las mismas camaroneras, que es el sector privado más boyante que hoy en día tiene el Ecuador, exportando 6.000 millones de dólares, a los cuales el gobierno les da un subsidio en el diésel, inexplicablemente, porque son empresas privadas, no deberían tener un subsidio. Pero sin embargo, si tuviéramos explotado el gas natural, esa energía, que es mucho más limpia, que es mucho menos desgastante y que es mucho más barata, podría ser la que genere en las plantas de electricidad de esas camaroneras. Y no tendríamos incluso mejores precios al producto final. Seríamos mucho más competitivos y seríamos mucho más ambientalistas, cuidaríamos mucho más el medio ambiente. Porque ese diésel que va a esas generadoras de electricidad en cada una de las piscinas de las camaroneras, siempre termina en las piscinas. Entonces contamina en algún punto las piscinas y eso no lo pueden negar ninguno de los camaroneros porque lo hemos conversado. Con el gas no pasa absolutamente eso. Somos el país número 1 en importación de GLP, de gas licuado de petróleo. Consumimos casi 80 kilos de gas licuado de petróleo por ciudadano al año. Entonces aquí las cosas están mal. Aquí estamos caminando como el cangrejo, para atrás. No explotamos los recursos que tenemos. Seguimos trabados con el pasado, con un generador de energía como el petróleo, que es totalmente contaminante. Y hoy en día, de paso, que no tenemos el plan B, salen los ambientalistas con la novelería de decir que no se explote. Entonces yo les pregunto a ellos, ¿y de qué vamos a vivir? Pues, ¿cuáles son las deudas que vamos a pagar? Porque el Ecuador tiene cualquier cantidad de deudas gracias al correísmo. El Ecuador tiene un presupuesto del Estado cuyo 34% sale de la generación del petróleo. Entonces, ¿cómo vamos a cubrir ese 34% de la generación de petróleo? No queremos explotar el petróleo ni siquiera responsablemente. Le recuerdo a la ciudadanía que de cada 10 ecuatorianos, solo 4 tienen trabajo. Y el 3.4% tenemos en tasa de desempleo. Va a seguir aumentando esa tasa de desempleo. No velería, ¿por qué? Porque además ya existe un ingreso o una afectación, digamos, al sector del Yasuní. Esa ya no la vamos a poder remediar tampoco. Y
Lo ideal, ¿qué sería? ¿Seguir explotando ese? Al menos responsablemente, porque esas 870 millones de barriles de petróleo que están en esa reserva representan alrededor de 20 mil millones de dólares. Plata que necesita el país, porque debemos ser conscientes que estamos terriblemente endeudados gracias al economista Correa, hoy prófugo de la justicia. Vamos con otro tema que también en los últimos días ha causado conmoción, digamos, o no sé si ya cause conmoción, la corrupción está día a día. Es el tema de la compra de los chalecos. Estos chalecos donde el ministro de Defensa dice, me intentaron sobornar, pero no me acuerdo. Y va y pone la denuncia, pero el intento de soborno fue hace 8 o 9 meses. ¿Sabe qué, arquitecto? Es lamentable, es frustrante y es indignante. Porque este gobierno que decía que iba a ser el gobierno del encuentro, no solamente que fue el principal sponsor para que hoy en día los sinvergüenzas de los correístas estén con fuerza en este país, sino que ha sido el gobierno de la corrupción y del escándalo. ¿Cómo es posible que al ministro hace 8 meses lo quieren sobornar con nada más y nada menos que 2 millones de dólares y él se acuerda 8 meses después de denunciarlo y sin embargo no recuerda quién fue? Eso es una tomadura de pelo, señor ministro, para todos los ecuatorianos. Y él tuvo que ir a poner la denuncia debido, y gracias a los medios de comunicación como ustedes, que poco más lo presionaron y él ya se vio obligado a poner la denuncia. Ahora, es lamentable que este gobierno, con tantos impuestos que nos cobra, haya abandonado la seguridad de este país y la abandona cuando descuida a la policía, cuando no le paga bien a la policía, cuando no la capacita, cuando no la equipa y cuando tenemos lamentablemente a nuestra gloriosa policía como carne de cañón saliendo a las calles a tratar de defendernos sin armamento, sin hoja de ruta, sin estrategia, sin inteligencia. No puede ser de esa manera. El gobierno que venga tiene que primero, reducir los impuestos, pero los pocos impuestos que tengamos en este país, porque así es el modelo libertario que saca a la prosperidad a los países, tiene que invertirlo en educación, en salud, en seguridad y en justicia. Estos son los 4 pilares que hay que fortalecer. Si no lo fortalecemos, cuando hablamos de seguridad, la policía, no podemos pedir que la policía tenga un buen departamento de inteligencia que prevenga los problemas que hay. No que después venga a reaccionar ante las catástrofes, los autobombas, los sicariatos. No tenemos, la policía está al abandono. Entonces, de paso, el ministro de Gobierno se olvida que hace 8 meses lo quisieron sobornar. Los chalecos antibalas no llegan para la policía. Eso debe decir, todavía no hay chalecos, además. El tristemente célebre ministro Ordóñez en el pasado habló de que había ya una alianza binacional con Israel. Después sale un funcionario de Israel a decir que nunca hubo nada, que lo que hubo fue conversaciones. Querían traer unos chalecos antibalas, la misma policía, y le voy a hacer llegar la documentación, hizo el reclamo de que esos chalecos no cumplían con las condiciones técnicas. Chalecos DRUB, llamémosles, ¿no? Chalecos DRUB, vamos a llamarlo de esa manera, qué buen término. Sí. Y lamentablemente, de lo que va del año, han muerto 24 policías, en distintas circunstancias, pero entre las cuales está que no tienen chalecos antibalas, no tienen equipo, no tienen chalecos antibalas, no tienen respaldo jurídico para poder repeler, más allá de que ahora el proyecto de ley de uso progresivo les da un poco más de espacio, pero definitivamente tarde. Más tarde, más vale tarde que nunca, pero tarde, porque ya hay 24 vidas, que son 24 familias que quedaron en la indefensión total, en las calles, y lamentablemente es la pérdida de un ser humano. Así es. A propósito de DRUB, salió ya, fue presentado el tercer informe, un informe que desapareció en algún momento y que fue reconstruido con, no sé si con todas las evidencias que se tuvieron en su momento, con muchas menos evidencias, con pocas evidencias, no lo sabemos, pero fue reconstruido. Y en él se determina prácticamente que el asesinato al general Gabela es un crimen de Estado, donde los autores intelectuales son prácticamente los más altos rangos de la Fuerza Aérea. Esto es prácticamente 10 años después, me parece que en el 2013 es el asesinato del general Gabela, ¿no? Es un crimen de Estado, es responsabilidad del gobierno del prófugo Correa y tendrá que responder tarde o temprano ante la justicia. No solamente porque hubo un asesinato,
sino porque se usó mal los fondos del Estado para comprar esos equipos que al final del día eran tan cuestionados y que no servían. Ahora, más allá de eso, a mí me da chiste ver cómo abriendo el paraguas antes que llueva, los correístas empezaron a decir que sí, que nos van a armar una campaña y nos van a perseguir. Justo en plena campaña electoral. Justo en plena campaña electoral nos sacan esto. Y yo le pregunto a la ciudadanía, porque ayer justamente veía al señor Marx Carrasco, que fue director del SRI, salir a defender a su presidente. Y yo le respondía, ¿y por qué usted no habla del caso Dusac? Porque de paso decían que se ha gastado $300.000 en el pago de este perito. ¿Y en qué quedó el caso Dusac? ¿En qué quedó el Rincón del Vago con el caso del ex vicepresidente Glass? ¿En qué quedó el título falso del primo que ya vuelvo, que me voy al matrimonio? O sea, ellos se rasgan las vestiduras, ponen una cortina de humo para confundir a la gente, se visten de carmelitas descalzas, pero son los más sinvergüenzas que ha tenido históricamente este país, porque se robaron el país, lo endeudaron al país, abrieron las fronteras, quitaron la base Manta y hoy en día este país tiene un problema regional de narcotráfico que ellos son los responsables. Hablan de que el perito Mesa es un perito corrupto, pero es el mismo perito que lo contrataron en su momento para investigar, ¿no? Simplemente hago una aclaración, son 13 años del fallecimiento del general Gabriela, pensé que eran 10, 13 años, no 2013. Hablan del perito y como dicen en las calles, la mentira tiene patas cortas. Lo están avalando. Entonces ellos decían que no habían visto el tercer informe, sin embargo con el nuevo informe sale el prófugo de Bélgica a decir que eso no es lo que él leyó en el tercer informe. Entonces póngase de acuerdo, Correa. ¿Sabía o no sabía el tercer informe? ¿Por qué lo taparon si usted sabía el tercer informe? Porque definitivamente hay mucha responsabilidad y ellos lo saben. Se habla de 3 posibles autores intelectuales, que eran el general Borges, el general Arellano, se me va el otro. Y el general Espinosa. Y el general Espinosa, correcto. Pero ellos recibieron una orden superior. Por supuesto. O ese superior conocía de la orden que dieron ellos. El superior conocía de la orden que dieron ellos y el superior conocía de las irregularidades de las compras de esos helicópteros, que son el señor Correa y el señor Lenin Moreno. Los dos estuvieron en las reuniones, los dos recibieron las denuncias, los dos recibieron información de los cuestionamientos y quisieron seguir adelante. Es una de las tantas cosas oscuras que tuvo el Correa. Se cayeron 4 helicópteros. Pero cuando él dice, se cayó el primero dijeron que no sabían manejar, el segundo igual. Pero él dice que él voló como 200 veces en los helicópteros. Una mentira más. Bueno, en los aviones sí viajó bastante. En los aviones sí viajó bastante y es lamentable que este gobierno, que gracias a Dios se está yendo, dijo que iba a vender los benditos aviones, nunca lo hizo. Otra mentira más de este gobierno, del encuentro. Bueno, dentro de tanto error y tanta cosa del gobierno, ¿qué es lo que debería hacer en este poco tiempo que le queda? Preparar las elecciones. Lamentablemente, y ahí sí creo que es muy lamentable para el país, una Corte Constitucional, yo pensaba que no politizada, pero al final del día veo que estaba politizada, no le aprobó el proyecto de ley de las zonas francas, que eso hubiera sido un gran impulso para el gobierno y un gran impulso para el país. ¿Por qué? Porque abrir las zonas francas implica inversión, implica generación de empleo, implica rentas para cada uno de nosotros como ciudadanos, implica reactivar el comercio y eso no lo hizo. Sin embargo, le aprueban el proyecto de ley donde se triplica el techo de la deducibilidad de los impuestos a los ecuatorianos, que es realmente un remache a un error que ellos cometieron hace año y medio atrás. El tema de la Corte Constitucional sí es un tema muy complicado porque la Corte tiene que calificar estos proyectos ley urgentes, pero ellos no tienen por qué determinar si es urgente o no. El único que lo debe de hacer es el gobierno a través de los proyectos. Ellos lo que tienen que calificar es que sea dentro del marco constitucional. Es lo que yo entiendo, ¿es así? Yo entiendo lo mismo que usted entiende, arquitecto. La Corte Constitucional está para verificar que lo que el presidente está enviando vía decreto esté dentro del marco de la ley de la Constitución. Punto. No tener criterio de determinar si es urgente o no es urgente, eso no es competencia de ellos. Entonces, cuando usted ve una Corte Constitucional que falla en contra de un proyecto tan importante para reactivar económicamente un país que está tan golpeado en lo económico, producto de lo cual tenemos grandes niveles de desempleo, grandes niveles de inseguridad, entonces usted
saca conclusiones de que esa corte es parte de esa casta política que manejan dos caudillos en este país, que es el señor Correa y el señor Nebot, y que los manejan como titiriteros. Entonces terminan haciendo al final del día lo que ellos dicen. Qué pena que este país esté en manos de un presidente inepto y de dos caudillos, que al final del día, en función de sus intereses personales, tienen trabado al Ecuador y no nos dejan salir adelante. Esperemos que con este nuevo gobierno de transición, este gobierno express, la situación y la postura sea distinta. ¿Con una asamblea de qué tipo, pero? Lamentablemente, los candidatos a la presidencia, como le decía al inicio de esta entrevista, no han presentado la lista de asambleístas, que es parte importantísima. Es importantísimo en este año y medio que queda al nuevo gobierno, porque si tienen una asamblea en contra, yo les pregunto, ¿cómo pretenden trabajar? ¿Cómo pretenden trabajar? ¿Por qué no presentan? ¿Es a propósito? Porque están inscritas. Porque para mí, ¿no? Al final del día, lo que quieren algunos de estos candidatos es llegar por vanidad. Y otros candidatos son títeres de ciertos caudillos que quieren llegar para seguir acopiando poder. Porque usted escucha muchas promesas de campaña, pero nadie ha escuchado cómo lo van a conseguir. O sea, yo le pregunto, por ejemplo, a ciertos candidatos que hablan de reactivar económicamente este país y ponen en su plan de gobierno bajo una estricta y eficiente política tributaria. Si aquí el empresariado lo que necesita es que lo alivianes, que le quites impuestos, que le quites aranceles y que el Estado sea menos intervencionista y más supervisor para que sea la empresa privada. Es así la obligada a generar empleos. Aquí hablan de que no podemos arreglar las carreteras porque no hay presupuesto. Señor, concesiones. Dele a la empresa privada que está dispuesta a correr con su capital, está dispuesta a correr con sus riesgos y tiene que sacar sus proyectos adelante porque si no quiebran. Ellos son los llamados a realmente a generar trabajo. Escucho otros candidatos, volviendo al tema, que dicen que van a dar poco más que bala en las cárceles, que van a luchar contra la inseguridad. ¿Cómo lo van a hacer si tienen una asamblea en contra? ¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos una constitución que dejó en el 2008, el 2009 el señor Correa totalmente garantista de los derechos humanos de los delincuentes? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos otro que sale con la bandera de la corrupción. Pero sin embargo, él elige selectivamente a quién denuncia o a quién no denuncia. Entonces tenemos candidatos que realmente son aparatos de marketing electoral, pero que no vienen bien sustentados. Y es preocupante que nadie haya presentado y sustentado la lista de asambleístas. Creo que la prensa juega un papel importantísimo, arquitecto, juega un papel importantísimo y le hago un pedido públicamente. Traigan aquí a los candidatos, exprímanlos como naranja, para que expliquen cómo van a llevar a cabo sus planes de gobierno, porque si no nos están vendiendo lo mismo que hace este gobierno, que no trae chalecos antibalas, pero son especialistas en bombas de humo. Hay recursos naturales que no son palpables, además. Está el aire, el espectro radioeléctrico, y dentro del espectro radioeléctrico tiene que renegociarse o dar nuevamente la concesión a dos telefónicas, a Otesel y a Conecel, pero se ha dado un tiempo, a pesar de que la una me parece que ya está vencida o está por vencerse, de 120 días de margen de stand-by. ¿Por qué? Se habla de que no hay estudios técnicos que sustenten cuál es el valor que debemos ahora de pedir por el tema de la concesión, porque ahí hay para explotar también lo que quiera. Yo entiendo que este gobierno lo que está tratando de negociar, pero ¿hasta qué punto es ético que ellos terminen de negociar estas condiciones cuando están a meses de irse? Creo que esa es una función que deberían dejar para el gobierno que llegue. ¿Estaría bien entonces estos 120 días de stand-by? Yo creo que estos 120 días son serios y responsables, porque ¿sabe qué va a pasar, arquitecto? Si este gobierno termina arreglando esto, o sea, otra cosa es que no haya la extensión, vamos a llamarla de cobertura, entonces el servicio se acaba. Pero si va a haber esta extensión de cobertura, creo que lo serio es que esa tarea se la dejen al nuevo gobierno, porque si no van a decir que entre gallos y medianoche arreglaron un contrato para beneficio de sus bolsillos. Entonces, sí me parece, hablando objetivamente, que es importante que eso quede en manos del nuevo gobierno, y el nuevo gobierno debe correr con eso, porque definitivamente el tema de las telecomunicaciones es un tema básico, importante. Sin para servicio todo no nos vamos a quedar. Sin servicio no nos vamos a quedar por lo menos estos 120 días. Esperemos que el nuevo gobierno lo arregle a la brevedad del caso. Además que eso es una mina de oro, entonces las empresas no van a querer irse. Y que negocie en función
de los intereses del consumidor final, que es usted, que soy yo, que es la señorita. O sea, no en función de los intereses... Calidad, servicio, cobertura. Calidad, servicio, cobertura, nuevas tecnologías. Al final del día, en la tendencia libertaria, quien tiene que ser el beneficiario es el consumidor final. Porque el valor de las cosas no está pues en el trabajo, como dicen muchos, está en la escasez y en la diferencia, en el diferenciador. Si nosotros tenemos algo que no tiene todo el mundo y que vamos a querer acceder porque nos va a generar un beneficio diferenciador. De eso se trata. Lamentablemente este gobierno que se presentaba de otra manera resultó ser un gobierno socialdemócrata que nos llenó de impuestos, arquitecto, y nos complicó a los ecuatorianos, nos complicó a la clase media, complicó al empresariado y por eso estamos trabados. Por eso los niveles de empleo adecuado no terminan de subir. Cuando este país debería estar, no deberían ser casi 4 de cada 10 ecuatorianos los que tengan empleo. Por lo menos 6 de cada 10 ecuatorianos al final de este periodo de un gobierno que se presentó distinto. Pero no lo es. El nuevo gobierno tiene esa meta, tiene esa tarea, tiene ese objetivo y ojalá puedan llevarlo a cabo. Muy bien, José Alvear Campodónico ha estado el día de hoy con nosotros. Queremos agradecerle, le vamos a seguir invitando. El tiempo pasa rápido, pero siempre hay temas, arquitecto, que los vamos a seguir tratando. Gracias, no me a la siento orden. honradísimo de estar aquí y solamente un mensaje a la ciudadanía. Estas elecciones son históricas. No votemos dejándonos llevar por el entusiasmo de los que salen en tarimas bailando como que si estuvieran en un circo y que de paso los hacen sentir orgullosos llamándolos borregos. Vean en el diccionario lo que significa borrego y se van a avergonzar de ese remoquete que les han puesto a cierto grupo. Votemos a conciencia, exijamos a los candidatos que nos expliquen cómo van a llevar a cabo sus planes de gobierno y entendamos que el único modelo que nos va a llevar a la prosperidad económica y moral es el modelo libertario, que tarde o temprano se va a imponer en Ecuador. Así es. Le cambiaron, le dieron la vuelta, dicen que ahora no es un borrego, sino que es un cordero, que es un ser noble. Me pregunto yo, ¿serán como el corcho cordero seguramente? Yo creo que van a terminar como los corderos, a la parrilla y a la cruz después de las elecciones. Gracias, muy gentil. Amigos, ha sido José Alvear Campodónico, libertario, padre y empresario. Mi pasión es servir a mi patria, columnista en Diario La Hora, Ecuador, gerente general de Mary Companies. El día de hoy hablando y haciendo un análisis político breve de ciertos temas que están en la palestra del día a día aquí en el Ecuador. Pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.